Vamos a abrir, hermanos, la Escritura, un pasaje muy conocido, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 18, comenzando desde aquí donde está el hermano Rubén. Primera Reyes 19. Sí. ¿Del 1? Del 1 vamos a leer hasta el 18. De ahí para allá le seguimos. Primero comienzas tú. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebró las pestañas delante de Jehová, las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. A Jehú, hijo de Lips, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escaparé de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escaparé de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal,
y cuyas bocas no lo besaron. Muy bien, hermanos. Cuando el siervo del Señor se cansa. El pasaje lo hemos leído muchas veces, repetidas veces, la historia de Elías cuando huye de Jezabel. Cuando yo estaba meditando en esto pensaba, ¿por qué huye, hermano? ¿Será que Elías está ya cansado? ¿Será que su resistencia ha llegado al límite? ¿Será que está cansado de orar? Porque estuvo orando para que no lloviera. ¿Será que ya está cansado porque volvió a orar para que lloviera? Puede ser el estrés, el cansancio de 3 años. Hubieron 3 años de sequía, hermano. No llovió. Capítulo 18, versículo 1. Elías dice, van a haber 3 años de sequía y no va a llover. Y esos 3 años van a ser de mucho estrés para Elías y va a tener muchas dificultades. Pero luego va a volver a orar y va a llover. Puede ser, hermanos, que esos 3 años, el cansancio, el trabajo en la obra del Señor, lo hayan desanimado a Elías. Puede ser una de las razones. Pero también en el capítulo 18, versículo del 20 en adelante, encontramos que Elías se confronta a 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Y dice que los mató, hermano. Los mató. Elías allí a los 50 profetas de Baal después de aquellos holocaustos. Se quedaría tan cansado de haber estado preparando todo para la adoración, para llevar a cabo el sacrificio, para llevar el holocausto. El haber hecho ese trabajo tan grande lo dejaría a Elías, hermanos, emocionalmente y espiritualmente cansado. O sería ¿cómo comienza el capítulo 19, hermano? ¿Cómo comienza el capítulo 19? Dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Y qué dice el versículo 2? Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Me dejo de llamar Jezabel si mañana no te he cortado la cabeza, así como tú le cortaste la cabeza a mis profetas. Y quizás pudo haber sido el miedo, hermanos, que llevó a Elías allá. Pudo haber sido cansancio, pudo haber sido estrés, pudo haber sido miedo. Lo que sí sabemos es que Elías salió huyendo. Y hermanos, con esto que vamos a ver en esta tarde, yo quiero que nos fortalezcamos con la palabra de Dios que está en estos versículos. ¿Por qué? Porque al final, en el versículo 18, donde vimos versículos 19 y 18, Elías va a seguir trabajando en la obra del Señor. Dios lo sacó de esa situación en la que se encontraba. Entonces, vamos a fortalecernos. Estamos a punto de terminar el año. Es posible que estemos cansados, hermanos, de todo el año. Es posible que el trabajo material, el trabajo espiritual, a veces las necesidades, los problemas en la familia, a veces las presiones en el trabajo, pueda que estemos cansados, hermano. A veces no solamente espiritual, a veces físicamente, a veces emocionalmente. Entonces vamos a fortalecernos en la palabra de Dios en esta noche. Quizá tal vez, hermano, muchas veces no lo decimos, pero tal vez muchos siervos, muchos cristianos, hermano, puede que estén también enfrentando situaciones como las que enfrenta Elías en el capítulo 19. Puede ser, a veces en el matrimonio se enfrentan situaciones, después de tanto tiempo, se enfrentan situaciones que, hermano, ya no quieren saber nada, ya no se quiere saber nada. Y a veces en el servicio a Dios, hermano, después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio,
podemos llegar a pensar como pensó Elías: quítame la vida, no vale la pena seguir sirviendo a Dios. ¿Ok? Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que Elías huye, hermanos, al desierto, del versículo 1 al versículo 4. Y en ese evento que pasa eso, vamos a ver la respuesta de Dios para alguien que está desanimado, para alguien que está desgastado, para alguien que está cansado. Vamos a ver la respuesta de Dios. Y esa respuesta de Dios es la misma respuesta de Dios para nuestro tiempo, hermano. Ok, Elías huye al desierto. Mira, dice el versículo, nos quedamos a la lectura en el 2. Viendo pues, vamos en el 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Podemos decir que la madre de todas las adoradoras de Baal se llama Jezabel. Jezabel es la número 1. Cuando ella se entera de lo que Elías ha hecho, le cayó como un golpe, hermano. Le dieron como si le hubieran dado con un palo en la cabeza. Le dieron a Jezabel, a la campeona de la adoración, a Baal y a Astarot. Acuérdate que esos sacerdotes adoraban a Baal y a Astarot. Entonces, cuando le dicen esto a Jezabel, su reacción de Jezabel le dice: Elías tiene que morir también. Y voy a dejar de llamarme Jezabel. Si para mañana a esta hora Elías no está mal. Cuando Elías oye la noticia, voy a huir. Me parece entonces en el capítulo 19, que lo llevó a Elías, pero también vamos a decir algunas cosas, lo llevó a Elías a huir fue el miedo, según el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Con la muerte con el holocausto que se realizó en el versículo 20 en adelante del capítulo 18, y estuvieron orando y estuvieron gritando los 450 sacerdotes a Baal, y nunca cayó fuego del cielo, ¿sí o no? Nunca cayó fuego del cielo. Elías vino y oró a Dios, y el holocausto se quemó de tal manera que aún el agua que habían tirado quedó seco. ¿Qué quiero decir con esto? Elías puso en ese evento al descubierto que los dioses a los cuales, número 1, el pueblo de Israel está adorando, no son dioses reales, dioses verdaderos. Número 2, que la adoración que están ofreciendo no es a quien se la deben de ofrecer. Y número 3, Elías puso al descubierto, hermanos, delante de Jezabel, que ella era una idólatra y que estaba adorando a dioses paganos que no eran dioses. Una adoración incorrecta, porque el objetivo a quien se estaba adorando no era el objetivo correcto. ¿Cuál es la reacción? Quiero que reflexionemos en eso, hermanos, y lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Cuál es la reacción de Jezabel cuando Elías los pone a todos descubiertos que la adoración que están ofreciendo no es a Dios y que no es una adoración correcta? ¿Cuál es la reacción de Jezabel? ¿Cómo está Jezabel en el capítulo 19? ¿Cómo está? En su persona, ¿cómo está Jezabel? Enojada. ¿Y por qué quiere matar a Elías? Porque mató
a sus profetas. ¿Por qué? Porque Elías los puso al descubierto y sin palabras Elías dijo, la adoración que ustedes están ofreciendo no es una adoración correcta, porque no se está ofreciendo al objeto correcto, que es Dios. ¿Cuál debió haber sido la reacción de Jezabel y de los demás, aún del pueblo de Dios? ¿Cuál debió haber sido la reacción correcta ante tal situación? Al quedarse descubierto, porque Elías les dijo, si Dios es Dios, sírvale. Y si Baal es Dios, pues sírvale a Baal. Entonces, ¿cuál debió haber sido la reacción tanto de Israel como de Jezabel? ¿De molestia? Hubiera sido una reacción de que, ok, ya entendimos. Lo que nosotros estamos ofreciendo y a quien se lo estamos ofreciendo, no lo estamos haciendo bien. ¿Sí me entienden? Necesitamos cambiar. Necesitamos adorar al Dios verdadero. Necesitamos ofrecer sacrificios al Dios verdadero. Pero no, su reacción de Jezabel es de molestia, de enojo, porque se ha quedado al descubierto que a los dioses que ella está adorando, no está adorando a Dios, sino que está adorando dioses paganos, que no son Dios. Y pensemos, hermanos, reflexionemos en nosotros, estamos al fin del año. ¿Cómo ha sido nuestra adoración a Dios en todo este año? ¿Cómo hemos adorado a Dios nosotros en todo este año? No estoy diciendo que lo hayamos hecho mal, estoy diciendo, vamos a reflexionar, vamos a meditar. ¿De qué nos podemos dar cuenta al final del año acerca de lo que le hemos ofrecido a Dios? ¿Nuestra adoración está siendo una adoración correcta, con objetivos correctos? Y podríamos irnos a los puntos, tanto de la cena del Señor, hermanos, de ofrendar. ¿Cómo ofrendé yo en este año? ¿Cómo he estado participando yo en la cena del Señor este año? Y al darnos cuenta de que no ha sido la mejor, entonces, ok, voy a comenzar un nuevo año. Es más, simplemente es, el hermano Jorge decía, si nos vamos a comprometer a estar todas las reuniones de la iglesia, simplemente podríamos decir, en todo este año, ¿cuántas veces falté a la reunión de la iglesia? Y luego después que nos damos cuenta, entonces, ok, necesito cambiar. Entonces había un año. Jezabel, hermanos, no le gustó que Elías lo haya puesto al descubierto. Incluso, hermanos, el pueblo de Israel no aceptó que Elías los haya puesto al descubierto. Entonces, encontramos a Elías huyendo porque la reacción de Jezabel es: te voy a matar y te voy a cortar la cabeza si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces tuvo que huir. Y veamos algo más, hermano, veamos algo más. ¿Era hombre de fe? ¿Elías? Poderoso en oración, hermano. Convicciones firmes. Pero llegó un momento en la vida que flaqueó. Llegó un momento en la vida que Elías tuvo miedo. Y nosotros tenemos que reflexionar, porque pueden llegar esos días, pueden llegar esos momentos cuando, hermanos, nuestra fe se vaya al suelo. Que ya no querramos, que ya es mucho. Entonces, Elías huye y versículo 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya,
oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. ¿Cómo le podemos llamar a este estado, hermano? En el que se encuentra Elías, versículo 3 y versículo 4. Está en un estado de depresión. En un estado de depresión. El profeta de Dios está en un estado de depresión después de haber hecho que la lluvia se parara por 3 años, después de haber hecho que lloviera, después de haber derrotado 450 profetas de Baal. Ahora el siervo de Dios está deprimido. Y hermanos, síntomas de depresión, ¿Cuál sería una de las síntomas de depresión? Baja autoestima. Y según lo que vemos aquí, hermano, ¿qué fue lo primero que hizo? Viendo pues el peligro, ahora Elías mira peligro. Yo cuando vi esto, yo recuerdo a Pedro, cuando Pedro va caminando sobre las aguas y después dice, sálvame que me estoy hundiendo. Pedro pues está caminando sobre el agua. Ahora Elías mira peligro. Y número 2, mira, y se levantó y fíjate, la autoestima. Pero no es que se fue ahí cerquita. Elías se fue de tal manera que quería que nadie supiera. No quiero tener contacto con nadie, no quiero que nadie sepa de mí, no quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie, así. No quiero saber nada. Incluso su criado lo dejó y todavía él siguió más para adelante. Qué triste, ¿no? Como que qué situación para el profeta de Dios. Hermanos, nosotros no estamos ausentes de que nos pueda llegar a pasar eso. Elías sabe que Isabel es capaz de cumplir su amenaza. Y atemorizado pierde su fe, pierde el valor y se pone, hermanos, al borde de la desesperación y de la depresión. Y hermanos, en esa crisis de depresión, dice, ya no quiero vivir. ¿Qué es lo que está diciendo Elías con esas palabras, hermano? Me quiero morir, pero yo pienso que Elías está diciendo, cuando dice, basta ya. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué sirve de que ore a Dios, que se pare la lluvia? ¿De qué sirve de que ore a Dios y que vuelva a llover? ¿De qué sirve que ponga en evidencia que la adoración a Dios no es la correcta? Si por eso ahora me están siguiendo, me están persiguiendo y me quieren, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve hacer tantas cosas para Dios? Si lo que me estoy ganando es que me estén amenazando de muerte. Como si Elías estuviera diciendo, no vale la pena. Ya no quiero vivir. Todo el trabajo que he hecho no ha tenido ningún efecto positivo en la vida del pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo te sientes tú cuando trabajas tanto para la obra de Dios? Cuando oras tanto pidiéndole a Dios porque las cosas mejoren en la congregación, a veces que mejoren en las relaciones fraternales, y tú ves que las cosas no cambian. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes después de un año de tanto trabajar, de tanto esfuerzo? Y lo decíamos el martes, hermanos, después de la actividad del seminario, ¿esperaríamos que la congregación estuviera? ¿Y estaríamos pensando que íbamos a terminar el año? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te afecta? Elías, hermanos, quítame la
vida, dice mejor. No soy mejor que mis padres. Como si Elías estuviera, no vale la pena. No tiene ningún sentido trabajar. No tiene ningún sentido sacrificarse tanto. Algunos comentaristas dicen, hermanos, que no fue tanto el miedo a Jezabel, sino que a Elías lo llevó la depresión, el saber y el ver que en el pueblo de Dios no había habido, hermanos, un avivamiento espiritual. Fíjate el versículo 10 donde estamos, y el versículo 14. ¿Alguien que lo lea? ¿Cuál es el argumento de Elías cuando habla con Dios? ¿Cuál es el argumento de Elías? Ya sentí. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y es lo mismo que dice en el versículo 14, ¿sí o no? Lo repito varias veces. ¿Y qué es lo que dice? He sentido un vivo celo por Jehová. ¿Qué es lo que Elías está diciendo? Te amo tanto tu obra, amo tanto tu pueblo, pero ¿sabes qué? Tu pueblo ha dejado tu pacto, ha dejado la adoración, y solamente he quedado, yo soy el único que te sigo sirviendo. Por eso estoy aquí metido en esta cueva, por eso quiero morirme, por eso ya no quiero saber nada, prefiero la muerte. Ese es el argumento de Elías cuando dice: han dejado tu pacto, tu pueblo ya no guarda tus mandamientos. Y cuando dice, hermanos, los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares. ¿Sabes qué? Al derribar los altares, no había adoración para Dios. Tu pueblo no solamente ha dejado de obedecer tus mandamientos, ha abandonado la adoración también. Y han matado a espada a tus profetas. Aparte que han dejado tus mandamientos, aparte que no obedecen tus mandamientos, aparte que ya no les interesa la adoración, cuando viene un mensajero, lo matan. Eso ha llevado a Elías, hermano, a caer en esa depresión y de desear hasta la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Y dijimos que íbamos a fortalecernos y a reflexionar, hermano. Ahorita va a venir la parte más interesante del pasaje, porque Elías se siente en esas condiciones. Y a veces, aunque no lo queramos aceptar, a veces aunque no queramos reconocer, después de un largo año de esfuerzo y de trabajo y dedicación, y mirar que no hay cambios, mirar que no hay, hermanos, en el pueblo que decimos, los martes seguimos los mismos, los jueves nos podemos llevar a deprimir. Es más, hermano, no ha habido cambios en la congregación, podemos decir. Tal vez tú y yo podemos pensar eso. Podemos decir, hermanos, muchos hermanos han dejado la adoración, muchos hermanos han dejado la comunión con Dios, muchos, es más, a los encargados de la congregación, a los predicadores, a los líderes, no se les trata bien. Y luego en el versículo 5, ahí es donde vemos, hermano. A veces nosotros, hermanos, como seres humanos, pensamos humanamente y actuamos humanamente y hablamos humanamente y pensamos como si Dios no estuviera enterado de todo, o como si Dios nos hubiera abandonado. A veces, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, a veces pensamos que no hay salida y a veces pensamos que Dios ya no se acuerda de nosotros. Pero mira el versículo 5. Después que vemos la depresión de Elías, después de que Elías ha dicho: me siento solo para seguir luchando, no tiene ningún sentido, todo es inútil. Vemos el versículo 5.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó. Rápidamente llegó un ángel, le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. ¿Qué hizo Dios, hermano, ante la depresión de su profeta? ¿Qué hizo Dios? Lo fortalece. Dios, hermano, muchas veces nosotros sentimos que ya no podemos, que ya nos queremos morir. Y paz, Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha olvidado. Y Dios no va a ser injusto para, hermanos, no premiarnos por nuestra dedicación, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. Tal vez nosotros no podemos saber lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el próximo año, pero Dios sí lo sabe. Y Dios envía un mensajero. Como si Dios le dijera, imagínate que Dios le diga a un ángel: ve y cuida de Rubén. Es más, que le diga a un ángel: ven y alimenta a la iglesia de Cristo en Selma, está deprimida, ven y la por él. ¿Sí saben que los ángeles están viendo por la iglesia, sí o no? Sí. Por cada uno de nosotros. Dios envía a su ángel, mandó un ángel cuando el Señor Jesucristo oró allá en el Getsemaní para que lo fortaleciera. Y entonces Dios envía a su ángel, hermanos, y provee para las necesidades físicas que necesita Elías para salir de aquella condición. Quiero decirle algo, hermano. Si usted ve que el pueblo de Dios no cambia, aún, hermanos, si usted ve que no hay cambios, no abandone a Dios. No es la mejor opción. Si usted ve que en su matrimonio no hay cambios, no abandone a Dios. Si usted ve que no hay cambios en su familia, no abandone a Dios. No es la mejor opción. Y cuando Elías abandonó o quiso alejarse de Dios, Dios dijo: Elías, estoy contigo. Comió y le dio una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Elías, levántate, hombre, entiende. No, hermano, la paciencia de Dios. Dios es paciente con sus hijos. Versículo 7: y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuál es el mensaje del ángel al deprimido? ¿Cuál es el mensaje? Hermano, si nosotros vamos con un deprimido o con un hermano, con alguien, nos va a decir: mira, échale ganas y que no sé qué, vas a salir. Dios no es así. Dios dice: todavía te resta mucho por hacer. Tal vez llegamos al fin de año cansados, hermano, físicamente, emocionalmente, y vienen 365 días más, pensando en un año más. Y tal vez queremos tirar la toalla y Dios dice: te resta todavía mucho más que hacer. ¿Y qué es lo que Dios dice, hermano? Entonces, que lo que hemos hecho hasta el día de hoy no es lo que Él espera de nosotros. Él espera que hagamos más todavía. Porque hemos hecho muchas cosas. Y después de 17 años, 16, 17 años de estar aquí, Dios espera que la congregación aquí haga más. Versículo 8: se levantó pues y comió, y fortalecido tomó aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hubo un momento que Elías salió de donde estaba, después del desierto, fue al monte de Dios, pero también se encerró en una cueva. Y la pregunta yo me hacía, porque no la entendía:
¿qué haces aquí, Elías? Ya comiste, ya bebiste, ya te fortaleciste, ¿qué haces aquí? ¿Cómo lo entienden ustedes ahí? ¿Qué viene a su mente? Bueno, yo aquí lo que veo es que Elías tomó una mala decisión en huir, en irse, porque en realidad... Esa es la primera. En realidad no, si han querido matarlo, Israel ni hubieran deseado... No le hubieran avisado. De mandar a avisar que lo iba a matar, ahora ni lo matan. Ese fue un buen punto, hermano, para el estudio. Sí, esa es la primera. La segunda es, no lo iban siguiendo, no se ve que lo vayan siguiendo. Hasta donde vamos de estudio no lo van siguiendo para que él vaya siga huyendo. ¿Cuál era el lugar donde debía estar el profeta de Dios? ¿Dónde debería estar? En un lugar ahí al frente. Debía de estar con el pueblo de Dios, debía de estar en Jezreel con el pueblo de Israel. En otras palabras, como si Dios, un día domingo, yo estoy en mi casa dormido y Dios me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde debes de estar? ¿Sí o no? O, ¿qué estás haciendo el martes aquí? No, pues es que estoy acá, estoy cansado. Lo que Dios está diciendo no es el lugar correcto donde estás. Si Dios nos habla a nosotros, hermanos, Dios dice, debes de estar con la iglesia. Debes de estar llevando a cabo mi trabajo. Es como un padre, hermano. Es como un padre. Si Dios le habla a un padre y el padre anda en la fiesta a la 1, 2 de la mañana y sus hijos en su casa, tal vez sin comer, tal vez su esposa aguantando hambre, desvelada, esperando que llegue, como si Dios le dice, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Ese es tu lugar como padre? Como si Dios nos habla a un esposo, va a decir, ¿qué haces tú aquí? ¿Dónde está tu mujer? Debes de estar atendiendo tus asuntos de tu matrimonio. Y podríamos dar muchas aplicaciones, hermano. Cuando Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Dios consideraba que no era el lugar para el profeta de Dios, que no era el lugar para el mensajero de Dios. Y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de hacernos esa pregunta siempre. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? Dios va a proveyó alimento. Ahora Dios va a proveer, hermanos, una dirección correcta. Versículo 10, lo que leíamos ahorita. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Por qué Elías dice que, bueno, antes de, Elías había dejado el pueblo de Israel, sí o no? Había dejado la comunión con el pueblo de Israel, y no solamente la comunión, incluso hasta había dejado, geográficamente, había dejado Israel. Ahora que Dios lo vuelve a llamar, el argumento de Elías es, tu pueblo ha dejado tu pacto, lo que decíamos ahorita. El compromiso que tu pueblo hizo allá en Éxodo capítulo 19, que iba a ser un pueblo de sacerdotes, una nación santa, lo han abandonado. Por eso estoy aquí metido. Los altares están derribados. Ya dejaron los sacrificios, ya dejaron las ofrendas, ya dejaron los holocaustos, ya dejaron de adorar. Por eso estoy aquí. Es posible que sea verdad lo que Elías esté diciendo, hermano, que el pueblo ha abandonado el pacto, y es posible que Elías esté diciendo la verdad, que han derribado los altares y que han matado a espada a los profetas.
Pero aunque pueda que sea verdad, esa no es una razón para abandonar a Dios y querer huir de la presencia de Dios y dejar el compromiso que Elías había hecho con Dios. Y nosotros debemos de pensar en eso. Debemos de pensar en eso. Porque podría ser una queja también. ¿Por qué dejas la iglesia? ¿Por qué no sirves en la iglesia? ¿Por qué no trabajas en la obra del Señor? No, porque yo veo esto y veo aquello y luego miro el otro y pueden ser muchos argumentos. Y aparte, no voy a arriesgar mi familia, y no voy a arriesgar a mis hijos, y no voy a arriesgar mi vida, no voy a meterme en problemas en la iglesia. Mejor le hago a un lado. No es sensato eso, hermano. Versículo 11. Dios le hace un llamado a Elías y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a responder el mismo argumento, hermano. Y en el versículo 15 le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Y encontramos un principio ahí, hermanos, que muchas veces podemos estar en estas circunstancias, tan tristes, tan desanimados, tan decepcionados, pero en los planes de Dios, Dios tiene grandes planes para uno, porque Dios tenía grandes planes para Elías. Su tarea no había acabado, su trabajo que había hecho había sido bueno, extenso, grande, pero no había terminado su tarea todavía. Vas a ungir a uno, a un rey, vas a ungir a otro rey, y es más, vas a ungir a tu propio sucesor. Y hay buen principio, hermano. ¿Quién se va a quedar después de que nuestra generación termine? ¿Quién se va a quedar después de nuestra generación? Y después de que termine nuestra generación, irá a seguir la otra generación que viene tras nosotros. Y es un trabajo, hermanos, de nosotros. Entonces estamos diciendo que a lo mejor pueda que hemos trabajado bastante este año, pero tenemos que pensar en el otro año y tenemos que pensar que hay que preparar nuevos siervos, que hay que preparar nuevas siervas, que hay que trabajar con los muchachos, que hay que ganar más almas para Dios, porque la tarea no se ha terminado. ¿Qué es lo más maravilloso de todo, hermano? Cuando se siente deprimido. ¿Qué es lo más hermoso cuando uno se siente cansado emocionalmente, espiritualmente, hermano? ¿Qué es lo más bello? Saber que Dios no te ha abandonado, saber que cuentas con la ayuda de Dios y con la presencia de Dios, y saber que Dios todavía, hermano, sigue confiando en uno. Que Dios sigue poniendo su confianza en uno y dice: vas a ungir a fulano, a sultano y a mengano, como si Dios dijera: vas a predicar el evangelio a fulano, a sultano y a mengano. Dios sigue confiando en uno, a pesar de todo.
Y es lo que necesitamos, hermanos. En este punto que estamos y para donde vamos a avanzar, y estoy pensando en Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, y el versículo 9. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. El trabajo no se había acabado para Elías. Tuvo un tiempo de descanso, si usted lo quiere ver. A lo mejor no de la mejor manera. Después del receso, después del descanso, seguía más trabajo. Me gusta cómo termina el versículo, el capítulo 19, ahí en el versículo 18, hermano. Mira acá. Lo que nosotros a veces pensamos, lo que nosotros a veces decimos y creemos, la información que nosotros pensamos tener, la correcta a veces, pero Dios tiene otros números correctos, información divina. Elías dice que han dejado al pacto y que han derribado los altares y solamente queda él, nada más. ¿Así dijo Elías? Sí. ¿Y qué dice Dios? El Todopoderoso dice, no, Elías, no es cierto. No es cierto lo que tú estás pensando. No es cierto lo que tú estás creyendo. No es cierto lo que tú estás viendo. Han quedado, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron antes. Wow. Hermanos, aunque Elías miraba que nada más era él el fiel a Dios, Dios dice, no, hay 7,000 que me siguen siendo. Y me parece que Dios está usando esto, hermanos. Es una realidad lo que Dios está diciendo, pero Dios le está revelando esto a Elías para que Elías se entienda que él no es el único que sufre y que él no es el único fiel. Dios está animando a Elías a salir de esa situación y a que haga el trabajo que le queda por delante, y le dice: Elías, han quedado 7,000 que me siguen siendo fieles, me siguen adorando y siguen confiando en mí. Hermanos, ¿cómo nos sentimos nosotros? Tenemos que ser realistas. ¿Cómo nos sentimos nosotros para este próximo año? ¿Nos sentimos con fuerza? Si nos sentimos con fuerza, qué bien, ¿verdad? Pero si nos sentimos sin fuerza, debemos de recordar que Dios está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, que Él está preocupado por nosotros, pero que Él tiene planes a futuro para nosotros. Le dijo al pueblo de Israel, allá en el libro de Isaías, parece que es el capítulo 42, yo sé los planes que tengo para ustedes. Porque hermanos, aunque el pueblo de Israel iba a pasar 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios tenía planes de que regresaran, de que restauraran el templo, Nehemías y Esdras, y que el pueblo de Israel volviera a ser su pueblo. El trabajo en la obra del Señor no termina hasta que se termina. Elías no terminó su trabajo en ese momento. Tuvo que hacer lo que faltaba. Incluso, hermanos, ¿cómo se podría decir? En el caso de Elías es algo, pues imagínate, estás pensando morirte, estás pensando que Dios te quite la vida y este tipo no dio la muerte. Imagínate el no que le dio Dios en su momento a la petición de Elías: quiero morirme, quítame la vida. Y Dios dice: no, no te vas a morir, porque todavía me eres útil en mi pueblo, y todavía me eres útil para lo que yo te necesito. Imagínate después cuando fue llevado en ese caballo de fuego y que fue llevado al cielo, hermanos, sin ver la muerte. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué dirías tú? Qué locura la que estaba pensando, cuando Dios tenía otros planes más mejores
Debemos pensar, hermanos, que no debemos de huir de la obra de Dios que Dios nos ha encomendado. Que cuando nos sintamos cansados, que cuando nos sintamos decepcionados, tristes, si ahorita al fin de año estamos cansados físicamente, necesitamos descansar, retomar fuerzas y volver a trabajar el próximo año. Si emocionalmente, espiritualmente nos sentimos frustrados, hermano, necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Podemos sentirnos deprimidos como Elías, pero debemos estar seguros que Dios nos va a administrar, que Él no nos ha dejado solos. Y que si vamos a emprender, ¿ustedes creen que vamos a llegar a este otro año? ¿Ustedes cómo ven? ¿Se ven de aquí a diciembre del 2023? ¿Sí o no? Tanto en la iglesia como en sus familias y todo eso. ¿Ustedes se ven en el 2023 en diciembre? Vamos a pensar, hermano, que Dios va de nuestro lado porque así es. Y que los 365 días del año los vamos a caminar de la mano de Dios. Y que los días que nosotros, hermanos, nos sintamos tristes, nos sintamos decepcionados, Dios está con nosotros porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Elías es el ejemplo, hermano, claro, de que los planes de Dios muchas veces no son nuestros planes, de que Dios tiene mejores planes que los que tú y yo podemos pensar, para nosotros, para nuestra vida, aún para el pueblo de Israel, podríamos decir, aún para la iglesia en su tiempo. Los planes de Dios siempre van a ser mejores. Tú y yo nada más alcanzamos muchas veces a ver lo que nuestros ojos ven, pero Dios puede ver el mañana y puede ver el futuro, porque Él lo conoce todo. Ánimo, hermanos, ánimo. Que reflexionemos en este año las cosas que pudimos haber dejado de hacer, las cosas que nos entristecieron, que nos decepcionaron, que nada más se quede, hermanos, en un recuerdo. Recordemos, hermanos, si hicimos algo que nos alejó de nuestro servicio a Dios, de nuestra adoración a Dios, de nuestro trabajo en la obra del Señor, es tiempo de volver al camino, como lo hizo Elías. Y que de aquí en adelante tenemos mucho trabajo, porque hay muchas almas que ganar, hay muchos reyes que hay que ungir, y hay muchos otros que hay que dejar en lugar de nosotros, que sigan predicando cuando nosotros ya no estemos. Dios le bendiga, hermano.